Buenas tardes. Mi nombre es Luis Daniel Galindo Gutiérrez y hoy les voy a presentar la tesis titulada Implementación de Layered Process Audits, LPA, en áreas de producción. Como objetivo general, tenemos mejorar el sistema de producción de arneses eléctricos en la empresa Power Supply Systems S.A.D.C.V. mediante las auditorías de proceso en capas o LPAs. Contamos con tres objetivos específicos. El primero de ellos es implementar una herramienta diagnóstico para la determinación de los puntos débiles de los sistemas, productos y procesos en las áreas de producción. El siguiente es utilizar la metodología del círculo de Deming para el establecimiento de las LPAs en los proyectos establecidos. Y por último, participar en el proceso de auditoría interna planificada como auditor en entrenamiento para la documentación del grado de implementación de las LPAs. Dentro del contexto de la investigación, tenemos que Power Supply Systems es una empresa dedicada a la fabricación de arneses eléctricos para línea blanca, con una amplia cartera de clientes sumamente importantes dentro del mercado del mismo ámbito. Debido a las exigencias e índices de calidad en el producto, la organización como los clientes solicitan que en todo momento el producto se encuentre en las mejores condiciones de fabricación, para que de esta manera haya una alta confiabilidad y no se presente un rechazo o un retrabajo. Dentro de la empresa Paz se ha diseñado una nueva línea de producción llamada G-Cooking JB, la cual abastece de arneses eléctricos al cliente General Electric. Sin embargo, al tratarse de una nueva línea, se presentan variaciones durante el proceso de producción, abriendo oportunidades de mejora continua para lograr al final de un producto conforme. Dentro de la justificación, la motivación que impulsa a la empresa Paz Supply Systems S.A.D.C.V. a implementar las auditorías de proceso en capas o LPAs es aumentar el nivel de calidad durante el proceso de producción de su producto y de esta manera tener más competitividad en el mercado, enfocándose primordialmente en los requerimientos que solicitan los clientes. Actualmente la empresa cuenta con varias metodologías y herramientas para obtener una buena calidad durante y al final del proceso de producción. Sin embargo, se ha observado que estas metodologías o herramientas no se cumplen en su totalidad o se van dejando de implementar a pesar de haber sido puestas en práctica anteriormente. El propósito de las LPAs o de las auditorías de procesos en capas es reducir la generación de defectos y disminuir el coste de la no calidad, ya que buscan mejorar la estabilidad del proceso y concientizar la cultura de la calidad a todos los niveles de la organización. Es por ello que al llevar a cabo las auditorías de proceso en capas, se generan los siguientes beneficios, como reducción de la variación en el proceso, prevención de errores de proceso y errores de operador, mejora y seguimiento de la disciplina, iniciación de acciones de mejora continua, reducción de retrabajos, disminución de desperdicios, mejoramiento de la comunicación de todo el organigrama, la implementación y mejoramiento de la estandarización, el mejoramiento de la calidad en general y la reducción de costos. La metodología que se utilizó a lo largo de esta tesis fue la metodología del círculo de Deming, la cual consta de 4 etapas: planear, hacer, verificar y actuar. Dentro de la primera etapa tenemos la identificación de puntos débiles en las partes del sistema, proceso y productos de la organización para la elaboración de soluciones mediante las LPAs. En estos gráficos podemos observar los PPMs mensual de la línea G-Cooking, el top 3 mensual y los defectos internos de la semana 43. Podemos observar en esta gráfica los PPMs, con la cual se tiene un objetivo de 3,000 piezas, en la cual en el mes de julio del año 2020 se obtuvieron 54,958 piezas con defecto. Posteriormente, la empresa paró para saber cuál era el problema de estos defectos y de qué manera solucionarlos. Es por ello que en el mes de octubre volvieron a abrir la línea de producción, pero de igual manera se obtuvieron 55,082 defectos.
En este gráfico podemos observar el top 3 mensual de la semana 43. Con respecto a la semana 43 del mes de octubre del año 2020, en el cual destacan 3 principales defectos: tubo termocontráctil mal quemado, tubo termocontráctil dañado en prueba eléctrica y cintas faltantes. Del tubo termocontráctil mal quemado se obtuvieron 227 piezas. Dañados en prueba eléctrica se obtuvieron 152 y cintas faltantes se obtuvieron 77. Este defecto de los tubos termocontráctiles mal quemados se genera ya gracias a que el operador, cuando va a la estación de quemado, pone muy cerca el tubo a la fuente de calor con la cual se contrae, y de esta manera ocasiona que se queme y ya no tenga funcionalidad. Los tubos dañados en prueba eléctrica se deben a que una vez ruteado el arnés en el tablero de prueba eléctrica, todos los gauge que se encuentran en este tablero sujetan terminales del arnés. Entonces, al momento de que cuando el tablero lanza la indicación de que el arnés tiene continuidad, se saca una etiqueta de prueba eléctrica y posteriormente se puede retirar el arnés de este tablero. Sin embargo, los operadores jalan de manera muy brusca o rápido este arnés, provocando que los gauge dañen los tubos, creando algunas roturas y dejándolos inservibles. Y las cintas faltantes se ocasionan a pesar de que se muestran ayudas visuales en los tableros de ruteo y tableros de ensamble. El operador puede llegarlos a pasar por alto y por eso es que se generan estos defectos. Por último, en la gráfica de defectos internos de la semana 43 destacan estos tres defectos, los cuales fueron del top. Y también tenemos algunos otros, como son circuitos dañados, cinchos flojos en el arnés, cintas mal posicionadas, terminales dañadas y circuitos deshilados, entre otros. Como segundo paso, tenemos el diseño de los formatos de tarjetas LPA del área o áreas con preguntas específicas en base al proceso de producción para la ejecución de las auditorías dentro de la organización. Estos formatos se realizaron como primera prueba. Podemos observar que hay una tarjeta para sistema, otra para proceso y otra para producto. La codificación de la tarjeta se crea a través del nombre de la línea, que en este caso es GCookingJB, el nombre de la tarjeta, sistema, y el número de la tarjeta, que en este caso es la primera. Y así tenemos la tarjeta de proceso y la tarjeta de producto de la misma línea GCookingJB. Asimismo, podemos observar que cada tarjeta cuenta con 3 preguntas sumamente específicas a las cuales se pueden responder con un simple sí o con un no. Estas preguntas se generaron de primera instancia y posteriormente se generaron las reales. Este solamente es un formato. Como segunda etapa, como segundo paso de la etapa planear, se tiene el diseño de formato de hoja de registro para el llenado de información al momento de realizar las auditorías en el área o áreas a auditar. Contamos que en este formato podemos colocar la fecha en la que se va a hacer la auditoría, el nombre de la persona que va a auditar, el turno en el cual se va a auditar, el nombre del supervisor que está a cargo de la línea que va a ser auditada, y tenemos estos apartados de descripción del hallazgo, se corrigió el problema, con respuestas sí y no, y comentarios. Este apartado de descripción del hallazgo
se plasmó generalmente por si se encuentra una no conformidad durante la auditoría. Posteriormente, se hará la pregunta, ¿se corrigió el problema en ese momento? Y se va a poder responder con un sí o con un no. Y en comentarios se va a desglosar un poco más a fondo, pero de manera concreta, el problema si es que no se pudo corregir. En la segunda etapa, tenemos el paso de la definición de proyectos en el área o áreas a implementar las propuestas de las auditorías de proceso en capas. Bueno, en este paso se definió que se iba a aplicar las auditorías solamente a la línea G-Cooking-JB. En este caso podemos observar un fragmento de la línea de producción donde nos encontramos con el tablero de ruteo, donde van poniendo cada uno de los circuitos, lo van ruteando en el tablero hasta generar el producto final. Tenemos sus herramientas de trabajo como lo son pistolas de corte de cincho y cintas. Y asimismo en este tablero se encuentran ayudas visuales sobre cómo rutear cada cable del arnés y en dónde colocar cintas o dónde colocar cinchos. Posteriormente, cuando se termina de rutear, se pasa al tablero de la prueba eléctrica. En este tablero se vuelve a rutear todo el arnés y si tiene continuidad, este dispositivo llamado Dynalab va a sacar una etiqueta de prueba eléctrica que hace constar que el arnés es funcional. Como segundo paso, tenemos la definición y documentación del procedimiento para la realización de las auditorías de proceso en capas. Tenemos aquí el documento de procedimiento de auditorías de proceso en capas, el cual se generó junto con el ingeniero José Raúl Ruiz Guarneros y fue revisado también por el ingeniero Jaime Frías. En este documento se encuentran 8 puntos, los cuales se involucran en lo que es el objetivo de este procedimiento, el alcance que tiene, algunas definiciones de palabras que se irán encontrando a lo largo de este documento, las responsabilidades que se deben de tomar, el desarrollo para saber cómo llevar a cabo estas auditorías, los formatos que se van a utilizar a lo largo de la ejecución de las auditorías, los documentos de referencia sobre los cuales se ocuparon como ayuda para hacer este procedimiento y los involucrados, que van desde supervisores, departamento de calidad, departamento de ingeniería, hasta llegar a la alta gerencia o la jefatura de la empresa. También tenemos la generación de calendarios de los empleados para especificar la tarjeta y áreas a auditar. En este calendario podemos observar que en este apartado van a ir los nombres de los auditores, del personal que va a fingir como auditor. En este apartado es el número de los días del mes y asimismo la tarjeta LPA y el apartado de la línea a auditar. Este calendario funciona de una manera muy sencilla. Cada auditor debe identificar su número. El número posteriormente va a identificarse en las casillas de los días del mes. Y una vez que el auditor identifique su número en el día que le toca auditar, a su derecha va a poder saber qué tarjeta va a utilizar para auditar y qué línea le va a tocar auditar. En la tercera etapa, verificar, tenemos la revisión de las preguntas a cuestionar en las tarjetas LPAs con el área o áreas asignadas. Como se mencionó anteriormente, el área asignada fue G-Cook, la línea de producción G-Cooking JB. Estos formatos ya cuentan con las preguntas específicas ya anteriormente revisadas para ser ejecutadas al momento de llevar a cabo la auditoría. Podemos
podemos observar que es la tarjeta de sistema, proceso y producto de igual manera, con las preguntas. Como un ejemplo, los objetivos de calidad están definidos para la línea de G-Cooking JB. Se puede responder fácilmente con un sí o con un no. Para la tarjeta de proceso, tenemos la pregunta número 3. Los desarmadores eléctricos y Dynalabs cuentan con etiqueta de calibración vigente en la línea G-Cooking JB. Nuevamente, se puede responder a esta pregunta con un sí o con un no. Y en la tarjeta de producto, tenemos de igual manera la pregunta 3. ¿Se encuentran colocadas todas las cintas en el arnés como se muestra en el tablero Mesa de Inspección G-Cooking JB? De igual manera, esta pregunta se puede contestar fácilmente con un sí o con un no. Y bueno, cabe destacar una vez más que estas preguntas debieron ser concisas para que no llevaran mucho tiempo en la auditoría. En los resultados tenemos la cuarta etapa de actuar, que es la documentación de formatos de tarjetas LPA en el área o áreas asignadas. Aquí en esta captura de pantalla podemos observar que mediante el software Excel se realizaron los formatos para las tarjetas LPA de la línea G-Cooking JB y asimismo para las demás líneas de producción, las cuales algunas de ellas son llamadas Janus Washer, Saltillo, Lennox, entre otras. Tenemos también la definición y documentación del flujo o proceso de acción correctiva en caso de encontrar una no conformidad. Estos planes de acción correctiva se generaron al igual para cada tipo de tarjeta de sistema, proceso y producto. En la tarjeta de sistema podemos observar el plan de acción correctiva sobre si, con la pregunta, ¿se conocen los objetivos de calidad de la línea G-Cooking JB? En el caso de que sí aplique, solamente se tiene que registrar en la hoja de resultados y se puede dar por finalizada esta tarjeta. Y en el caso de que no, se tiene que notificar al supervisor para que haga una retroalimentación sobre los objetivos que tiene la línea. Posteriormente se tiene que registrar en la hoja de resultados y se concluye. Y asimismo, para la tarjeta de proceso y de producto. Rápidamente en la de proceso tenemos la pregunta sobre si se encuentran calibrados los equipos de la línea G-Cooking JB. En el caso de que no estén calibrados, se tienen que retirar los equipos. Posteriormente se notifica al supervisor, se solicita un reemplazo del equipo, que en este caso pueden ser las pistolas de corte de cincho o los Dynalabs, como ejemplo, y posteriormente se solicita una calibración o verificación del equipo según sea el caso. Se tiene que registrar en la hoja de resultados y se puede concluir. En el caso de que sí se encuentren calibrados los equipos, simplemente se registran y se da fin. Al igual que el plan de acción correctiva para el producto. Tenemos la pregunta, ¿los arneses cumplen con las características de la línea G-Cooking JB? En este caso se identifica la falla, en caso de que no aplique, se identifica la falla del arnés, se retira la etiqueta de prueba eléctrica, se coloca una cinta naranja en la falla del arnés, se coloca el arnés en un peine rojo o en un gancho rojo, que es donde van todos los arneses que tienen fallas. Posteriormente se da aviso al auxiliar para que haga el retrabajo del mismo y en el caso de que no se pueda hacer un retrabajo, se tiene que apuntar en la papeleta del scrap para dar de baja ese arnés. Se registra en la hoja de resultados y se da por concluido. Como último paso, tenemos la documentación del procedimiento de las tarjetas y calendarios en el sistema MasterWeb, que es el sistema de control de la empresa Paz Applied Systems SADCV. Todos los documentos anteriormente mencionados se codificaron de tal manera que pudieran ser subidos a la plataforma del MasterWeb. Aquí tenemos el procedimiento de auditorías de procesos en capas, el llenado de tarjetas LPAs, llenado de hojas de registros, calendario de auditorías LPAs y formato de hoja de registros. Todos
con su respectiva codificación. Y bueno, esta es una captura de pantalla sobre el sistema Master Web de la empresa, donde pues podemos observar que hay distintos apartados, como auditorías, calidad, equipos liberados, ingeniería, entre otros. En este sistema se encuentran los documentos anteriormente mencionados con sus codificaciones. Y bueno, también podemos observar que anteriormente se han subido documentos para ir solucionando problemas en las líneas de producción de la empresa. Una recopilación de los resultados de esta tesis fue la elaboración del procedimiento de auditorías de proceso en capas, que cabe destacar que este documento ya está controlado dentro de la empresa Paz Supply Systems SADSV. También se da una capacitación de auditorías de proceso en capas al personal para que de esta manera estuvieran conscientes de qué es lo que se puede lograr con estas auditorías y cómo llevar a cabo las auditorías. También la ejecución de las auditorías con el personal de confianza como prueba piloto, que como se dijo, se implementó en la línea de producción G-Cooking JB. Aquí mismo se obtuvo que el principal problema de la línea se encuentra en el ámbito proceso. Y esto nos pudimos dar cuenta que fue porque el personal de esta línea no estaba consciente de los objetivos, no seguía las instrucciones correctas de trabajo y a veces no hacían caso o hacían caso omiso de las indicaciones que les diera el supervisor, el personal de calidad o los auxiliares de línea. También como resultados tenemos la elaboración de las tarjetas LPA para la línea de producción G-Cooking JB, la generación de planes de acción correctiva para cada una de las tarjetas, la elaboración de los calendarios de auditorías LPA para realizar la auditoría una vez a la semana. Una vez a la semana, porque estas auditorías no es necesario que se hagan día con día. Solamente se puede hacer una vez a la semana de buena manera y así si se van encontrando hallazgos, se pueden ir solucionando o se pueden ir encontrando soluciones con el paso del tiempo al llevar a cabo estas auditorías. También se cumplió con la elaboración de las hojas de registro para las auditorías de proceso en capas y el aseguramiento de la documentación controlada dentro del sistema Master Web que se presentó hace un momento. Y bueno, tenemos las referencias que se ocuparon a lo largo de esta tesis, donde principalmente se ocupó el libro de la guía para llevar a cabo las auditorías de proceso en capas. Este libro es un documento expedido por la AIAG, el cual fue de gran ayuda para la elaboración de esta tesis. Gracias.